A menudo la gente que se esfuerza en el proyecto Arrendajo, en la recolección y siembra de bellotas, pregunta dónde ponerlas. Ya sabéis que en la Asociación del Común insistimos en que se busque en los comunales, las tierras comunales, dónde ponerlas, porque si lo ponemos en tierras privadas, en primer lugar los propietarios quizá no quieran y en segundo lugar pues no tenemos por qué dedicar nuestro esfuerzo a enriquecer unos terrenos que son propiedad particular. Dado todo el lío que hay sobre los comunales, pues es difícil saber qué son tierras comunales y qué no, pero no es imposible. Así que os pido que hagáis un esfuerzo por averiguar en vuestro pueblo, en vuestro barrio, donde hagáis el trabajo de forestación del proyecto Arrendajo, dónde están los comunales. Pero hay un sitio también muy interesante que son los pinares de reforestación, aquellos que pone el franquismo, en los cuales hay que introducir los quercus, porque tenemos que ir desmontando estos pinares artificiales. También lo mismo hay que hacer con los eucaliptos, sobre todo en la cornisa cantábrica, en Asturias hay eucaliptales que dan miedo, en Galicia igual, sobre todo en el norte de la provincia de Lugo, entiendo yo, y también en Pontevedra, y en Cantabria. Es decir, todos estos eucaliptales tienen que ser desmontados. Entonces lo que hay que hacer es dentro de ellos ir introduciendo reforestaciones con bellota, cada cual lo que corresponda. Por ejemplo, en la meseta, pues lo que hay que hacer sobre todo es meter la bellota de la encina y arriba pues el roble común, el carballo, los robles que correspondan a estos territorios que han sido apropiados ilegítimamente por empresas de hacer plantaciones forestales para conseguir madera y que están destruyendo no solamente el medio ambiente, sino también el paisaje, incluso la cultura de los territorios. Por lo tanto, lo que digo aquí contra los pinares de reforestación del franquismo vale igual contra los eucaliptales. Incluso en algunos sitios se han puesto estos chopos clónicos que creo que proceden de Canadá y pues también se tiene que hacer lo mismo, aunque en general estas choperas que luego se venden simplemente como madera de baja calidad pues suele ser propiedad privada y aquí es más difícil y además son mucho menos. Bueno, veamos, en primer lugar, los pinares de estos de forestación, hay unos 3 millones de hectáreas en todo el país. Sumados a los otros tantos 3 millones que hay para el pino de la resina, el pino resinero, tenemos un proceso de pinificación muy preocupante que afecta a unos 6,5 millones de hectáreas. La mayoría de los pinares para la recogida de resina están también sin uso. Ahora hay un poquito más, se está poniendo en marcha otra vez el aprovechamiento de la resina de los pinos, del pino resinero, pero en realidad es muy poco. No conozco estadísticas, pero es posible que ni siquiera se use el 5% de la superficie del pino resinero todavía con fines, digamos, comerciales o de explotación. Y el resto pues hay pinares que son muy costosos de mantener porque tienden a incendiarse con facilidad y que al mismo tiempo, como todos los pinares, son muy pobres en flora, en fauna, tienen un nivel de biodiversidad muy bajo y además estropean el suelo. El problema del pino es que, pues es una cuestión tremenda. Si alguien quiere entender de una manera gráfica y visible lo que cumplen la función de los pinos respecto a los suelos, pues solo tiene que mirar estos jardines en donde se impide el nacimiento y proliferación de las malas hierbas añadiendo corteza de pino. ¿Por qué? La corteza de pino tiene un componente biocida, es decir, introduce al terreno elementos biocidas que impiden la proliferación de plantas. Malas hierbas, hay malas hierbas que son hierbas buenísimas, que se pueden usar en la alimentación humana, eso es solo una etiqueta. Pero lo que es cierto es que si recorremos los pinares, sobre todo los pinares de reforestación, son muy pobres. Vemos los suelos prácticamente desprovistos de hierba, incluso en los mejores momentos de las lluvias primaverales y otoñales, con muy poca fauna, muy poca, algunos no tienen nada. Menos tienen los eucaliptos. A mí el eucalipto me parecen bosques muertos, como tiene ese color verde tan intenso, pero cuando lo recorres, por ejemplo, es una experiencia sorprendente, como
Yo lo he hecho, creo que lo he contado alguna vez, de coger un eucaliptal y meterte allí dentro. Estos que son plantaciones a 100% eucaliptos, ¿no? Entonces no oyes ningún ruido, no ves ningún animal, hay un silencio sobrecogedor, estremecedor. No ves ninguna planta distinta porque los eucaliptos también arrojan al suelo productos tóxicos que impiden la proliferación de otras plantas, no solamente de otros árboles, sino también de otros arbustos y de otras hierbas. Igual más o menos, quizá con un poquito menos de intensidad, pasa en el pino. Solo pinares que por alguna carambola fueron puestos en terrenos especialmente buenos o terrenos calcáreos con un nivel alto de humedad natural y también de humus en el suelo, tienen un sotobosque un poquito más animado y crece la hierba de manera más significativa. Puesto que las tierras calizas eliminan o anulan la acidez que los pinos proporcionan al suelo, pues esto permite que estas tierras que tengan un pH determinado, un pH alcalino, hacen que no sean tan tremendas la existencia de los pinares estos. Daros cuenta que cuando hace 200 o 300 años se llamaba pinar a algo, no significaba que fuera un espacio monoespecífico. A lo mejor los pinares no eran ni siquiera la mayoría, podían ser solo un 30%, pero estos pinares que solían estar mezclados con hayas, también con robles, muchísimos robles, con encinas, según el lugar, las condiciones del suelo y de la humedad, pues entonces eran muy interesantes, porque es verdad que estos pinares proporcionaban pues un tipo de madera para la construcción pues bastante larga, bastante buena, para las vigas maestras, para techar. Pero yo entiendo que ese tipo de pinares nunca superaba el 30% de los pies de árboles y el otro era de especies que cumplen justamente la función diferente de la negatividad del pino. Por ejemplo, el roble. Todas las variedades de roble de la península ibérica, el melojo, que es el del interior, pero también el carballo, el roble común, el roble de los vascos, el árbol de Guernica es un roble común, ¿no? Al menos en castellano. Pues es un gran creador de suelos. Esto es muy importante porque, claro, la hoja, cuando cae la hoja ahora en el otoño, entonces crea una masa de materia orgánica muy fértil, muy estupenda, ¿no? Entonces tenemos que luchar muchísimo por recuperar los robles en todas sus variedades porque nos permite crear los suelos. Crea suelos, pero el pino los destruye. El pino destruye los suelos, los aniquila. Pero el roble no solamente crea suelo, sino que también crea agua. Favorece las lluvias, entonces ya tenemos por una parte el creador de suelos y por otra parte creador de agua. Pero el pino no hace eso porque las acículas arrojan a la atmósfera muy poca cantidad de agua y porque los complejísimos procesos por los cuales los árboles crean o difunden el agua, que para mí esto no está muy claro, si la crean y la difunden o solamente la difunden, en fin, aquí espero que la ayuda de alguien más entendido que yo para aclarar este asunto, pero sea como sea, el caso es que los árboles ofrecen agua, lo voy a decir en una terminología neutra, pero no todos. Los caducifolios ofrecen mucho más que las coníferas son en este asunto muy pobres y por eso pues no son muy interesantes. Daros cuenta además que el franquismo hizo su repoblación funesta y aciaga valiéndose, por un lado, del pino insignis, que provenía del suroeste de Estados Unidos, una cosa tristísima. Ellos empezaron a meter en grandes cantidades esto, porque, claro, ¿cuánto el pino insignis hoy ocupa? 1 millón de hectáreas, son cosas delirantes, ¿no? Y luego el pino pinaster, que es verdad que es un pino autóctono, pero estaba muy reducido a determinados espacios en los cuales él, por un lado, se adecuaba al tipo de tierra y a las condiciones de humedad y de lluvia del lugar, y al mismo tiempo no era monoespecífico. El franquismo, cuando lo destrozó todo, es cuando hizo aquello de pinares a secas. Es que eso nunca ha existido. Vamos a ver, ¿por qué no se le ocurrió hacer? Preguntémonos por qué. Dijeron, bien, tenemos este territorio, por ejemplo, 500 hectáreas, lo vamos a repoblar. Bien, pues vamos a meter aquí, pues el 20% del territorio va a estar de pinar, pero va a estar disperso y vamos a meter también encinas y vamos luego a colocar algunos árboles según el lugar, pues por ejemplo se puede meter también almendros silvestres, que es una cosa muy socorrida en los terrenos más secos y algún otro, entonces hubieran salido bosques preciosos. ¿Por qué no se hizo esto que era de sentido común? Es que los
grandiosos ingenieros forestales delante de los cuales hay que ponerse de rodillas, no lo sabían. Claro que lo sabían, si esto lo sabe hasta un tonto. Lo único que el objetivo de la reforestación del franquismo no era mejorar la cubierta vegetal, sino echar a la gente rural a las ciudades. Es decir, lo que se hacía se repoblaba con pinos las tierras de pasto para que no pudieran ser usadas. Luego la Guardia Civil pues te pillaba y entonces te daba una paliza o 2 palizas o 7 palizas y te ponía una multa. Y entonces, claro, una vez que no podías tener ganado, no podías tener el número suficiente de ganado, no podías tener una agricultura potente porque no podías echar el estiércol adecuado. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la gente tuvo que irse con un procedimiento indirecto. Y estas tierras, que habían sido tierras de pastoreo, muy a menudo eran tierras de una propiedad indefinida. Yo entiendo que la mayoría de los casos eran tierras comunales que habían sido apropiadas por los ayuntamientos, los cuales habían firmado unos consorcios con el ICONA, que era el organismo del Estado que se encargaba de todas estas atrocidades, por las cuales iban a ser repoblados, reforestados, o sea, pinificados, que es una cosa muy distinta. Y de ahí salieron estos bosques que... mirad, la naturaleza se ama cuando se la comprende y se la comprende cuando se la observa. Cuando vayáis a hacer el trabajo del proyecto Arrendajo y vayáis a los sitios, recorrer y observar todo lo que veis a vuestro alrededor. Ahora mismo no es lo terrible de los pinares en verano donde no hay nada, absolutamente nada. Incluso dentro de lo que son los pinares del pino más apto, que para mí es el pino silvestre, también, bueno, el pino carrasco, que es el pino que lo aguanta todo, porque puede soportar incluso perfectamente 250 litros por metro cuadrado, pero le tengo una cierta simpatía, porque ya entiendo que en ciertos lugares es que no hay más, aquello ya está, los suelos están degradados, llueve tan poco y es todo tan desastroso que lo único que se puede meter es el pino carrasco. Y luego a su sombra podemos meter algunas encinas, quizá, o algunas coscojas, que también es el quercus, que soporta mejor la sequía y los suelos pobres, ¿no? Por lo tanto, este pino que se aparece, pues también es el pino marítimo, que se llama, que se ha usado mucho para fijar dunas, para fijar el terreno. Pues bueno, pues sus características mantengo hacia él una cierta simpatía. Pero hacia el pino insigne, cero simpatía. Para el pino pinaster, tampoco. Y entiendo bien a algunas personas que están trabajando en el proyecto Arrendajo, que se consiguen, consiguen, eso es muy interesante, a lo mejor un pequeño bosquete, y ahí hay quercus y hay pinos, entonces cogen la motosierra y cortan los pinos. Pues lo entiendo perfectamente, no voy a llorar yo por los pinos, porque esos pinos no tenían que estar ahí. Había un sitio natural para los pinos y para las especies autóctonas de los pinos, y no su expansión por todas partes. Y ahora se trata del proyecto Arrendajo, cómo vamos a introducir en los pinares las plantaciones de quercus para con el tiempo ir desmontando estos pinares y hacerlos desaparecer. Eso lo hace mucho el arrendajo. El arrendajo, si recorréis pinares de estos, pues observaréis cómo en muchos lugares hay pequeñas carrascas, o sea, pequeñas encinitas, que son el resultado de la acción constructiva y difusiva del arrendajo. ¿Cómo habría que hacerlo? Bueno, pues en un pinar determinado, según vayan creciendo las encinas, los carrascos, todo esto, los pequeños chaparros, que es como se llama la encina chiquitita, cuando tiene menos de 2 metros, cuando hubiera ya una cierta densidad de chaparros, carrascas y tal, entonces hay que empezar a quitar los pinos. Antes no, ¿por qué? Porque con todo, a pesar de lo nefastos que son, cumplen una pequeña función de mantenimiento del suelo. Es decir, el suelo no se ha arrastrado completamente por una avalancha de agua, sobre todo ahora que aparecen unas lluvias otoñales tan fuertes, entonces este agua no arrastra tanto porque, aunque solo sea por un aspecto mecánico, el tronco del pino impide que el agua coja mucha velocidad y por lo tanto que no arrastre demasiada tierra. Materia orgánica, la verdad es que no, porque los pinares no crean materia orgánica, pero bueno, tierra, ¿no? Pero sí se tiene que ir haciendo un proceso de sustitución de los pinos de repoblación por los quercus. Por cierto, nunca os he dicho qué significa quercus. Dicen que quercus, que ya sabéis que se refiere a las 5 especies productoras de bellotas en la península ibérica, viene del celta querquez, que significa árbol hermoso. Qué bonito, ¿eh? Querquez significa árbol hermoso. Pues sí, son muy hermosos y además
muy útiles. Por eso el franquismo no los quiso poner en los procesos de repoblación, porque claro, supongamos que unos de un pueblo dicen, anda, si el 30% de los árboles que nos han puesto aquí son quercus, o sea, son encinas, luego vamos a tener un montón de bellotas para los cerdos y nosotros también para comerlas nosotros. Luego, ¡wow! No nos vamos a la ciudad, no nos vamos a hacer esclavos en la industria, nos quedamos aquí. Era imposible hacer eso, entenderlo, cuando el objetivo del pinar, de los 3 millones de hectáreas de pinar, era quitar a la gente las tierras de pastoreo. Claro, cuando los campesinos hubieran visto esto, pues hubieran dicho, no, nos quedamos. Entonces tenían que decir, uff, los pinos, ¿para qué valen los pinos? Porque incluso cuando se leen los informes que hacían los ingenieros forestales de la época, dicen que iban a conseguir ser autosuficientes en madera. Pero vamos a ver, estos señores que han demostrado a lo largo de la vida ser verdaderamente... ¿Qué cosas han hecho los señores ingenieros forestales? No sabían perfectamente que el pino insigne y el pino pinaster ofrecen una madera de una calidad ínfima, deplorable, que no vale nada más que para contrachapado y ni eso, que no tiene ningún valor. Pero ¿qué decían? Tenían que ocultar el verdadero asunto, que era expulsar a la gente de sus propias tierras a través de estos trucos. Entonces ellos cuentan esta milonga ridícula de que es que España se iba a hacer autosuficiente de madera, con esto autosuficiente de madera basura, supongo yo, ¿no? De tal manera que muchos pueblos que tienen pinares muy potentes de repoblación, cuando convocan subastas para la corta, no se presenta nadie quiere esa porquería. Y eso sucede también con los intentos que se han hecho de ir desmontando los pinares de la resina, porque este tipo de pino, el pino resinero, pues tiene mucha carga de resina y además, como no se sangran, que es el nombre, pues están muy cargados y presentan un problema, que sudan resina por todas partes, son muy propensos a incendiarse y tal. O sea que nada, la madera no sale, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, tenemos que entrar allí y ver la manera de poner nuestras bellotas para dentro de los pinares de repoblación. O sea, hay que adentrarse audazmente. La mayoría de estos pinares, casi todos, son tierras municipales. ¿Qué son tierras municipales? Tierras comunales que han sido convertidas en municipales por el artículo 33, o sea, porque sí, por los ayuntamientos golfos, sin respetar la opinión de los verdaderos propietarios, que son los vecinos reunidos en concejo abierto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar sitios donde haya un poquito de luz. Es decir, hay sitios que el pinar artificial, la plantación forestal, pues por lo que sea, bien porque han muerto pinos, tienen a lo mejor un círculo en que hay menos pinos. Entonces allí podemos poner nuestras bellotas, siempre manteniendo una distancia entre agujero donde poner las 2-3 bellotas de rigor, y el siguiente pues hay que dejar por lo menos 1 metro, 1,5 metros, ¿no? Sería conveniente usar el pinar de una manera útil, calcular en qué dirección está el sur, para eso basta con llevarse una brújula, si no os orientáis bien, a veces es fácil orientarse sin brújula, pero si uno no conoce el terreno, pues no es fácil. Entonces, sobre todo además si no hace sol, porque con el centro del día pues sabemos dónde está el sur, también en invierno, ¿no? Pero donde está el sol está el sur, en el centro del día. Pero es mejor coger una brújula que te indica el norte, por lo tanto en la otra dirección está el sur. Entonces lo que hay que pensar es de qué manera, para que el nacimiento, la germinación de la bellota sea exitosa y el arbolito del quercus supere los 5 primeros años, que son los verdaderamente difíciles, cuando ya ha cumplido 5 años, que ya está a punto de dar algunas bellotas ya digamos que ha entrado en su etapa juvenil y ya es más difícil que perezca por sequía y tal, entre otras cosas porque ya tiene una raíz por lo menos de medio metro de profundidad, mientras cuando tiene solo 1 año pues tiene una raicita así, si viene un verano seco pues adiós el arbolito. Bueno, pues os decía que pensad de qué manera va a dar la copa de los pinos la sombra en el peor momento de los días de verano. Más o menos calculáis y decir, estos pinos el día de más calor, los días de más calor de verano van a dar sombra en esta zona. Luego ahí voy a poner las bellotas para cuando salga la encina o el melojo o el quejigo o lo que sea hayáis plantado ahí, o también en ciertas zonas. No os olvidéis de la coscoja, que es muy buena para los terrenos muy secos y muy pobres. La coscoja la aguanta todo prácticamente. También, claro, nunca es un árbol, lo pasa de arbolito, de arbusto.
pues entonces lo ponéis allí. ¿Por qué? Porque si en un día, por ejemplo, de julio a las 3 de la tarde, 3:30, que es cuando se alcanza el máximo de calor, que en algunos sitios el suelo puede alcanzar los 50 grados, pues está a la sombra de la copa del pino, ahí puede tener 40 grados e incluso 35. La diferencia de temperatura es enorme. Por lo tanto, la sequedad del terreno es menor y puede aguantar el problema del verano, la sequía estival y llegar en mejores condiciones al otoño. Entonces hay que recorrerse el pinar, aunque pongáis menos bellotas, pero con estos criterios de sabiduría y buscando los lugares y los puntos donde puede ser útil. Luego ya dentro de 4 o 5 años veremos la manera de promover un movimiento para desmontar estos pinares malditos y dejar el bosque autóctono, que tampoco hay que desmontarlos del todo. Se puede dejar en un territorio, pues estos pinos sean el 5% de los pies, ¿no? Pero bueno, pero lo que no puede ser es que todavía estamos en muchas zonas, la mayoría de este pinar de repoblación, los pinos proporcionan el 99% y el resto, que suelen ser encinas y tal, pues por gracias a los arrendajos. Si no, propondrían el 100%. Por cierto, la gente que hizo esto, tenemos que hacerle un juicio popular. No sé si sabéis que Franco se trajo de Alemania un equipo de ingenieros, ya os hablaré en mi próxima intervención de este asunto, que habían sido todos del partido nazi y se los trajeron para acá y fueron los que hicieron el proyecto de pinificación del país. Estos señores que luego encima tuvieron el morro y la desvergüenza de escribir un libro poniendo por las nubes su obra funesta. Mucha más funesta ahora cuando todo está llevando a la desecación, todo, por ejemplo, la agricultura actual de la política agraria común, pues toda ella está basada en el monocultivo, pero un monocultivo que se le riega. A mí, bueno, cuando veo que se riegan ya masivamente los olivos o las vides, no sé, me quedo estremecido, ¿no? Porque ¿qué va a pasar de los acuíferos? El otro día me contaba un conocido que el acuífero más importante en la provincia de Jaén, que solo se utiliza para el regadío del olivar, ya está exhausto. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde vamos a seguir? Pero vamos a ver, ¿desde cuándo se han regado los olivos? ¿Y qué calidad del aceite sale de olivos regados? Pero si es que no os van a pagar nada con ese aceite que no tiene calidad porque está regado y entonces cae la calidad del olivo. En fin, estamos entrándonos en un mundo de aberraciones cada vez crecientes. Pero bueno, sigamos adelante, busquemos estas fórmulas para ir desmontando paso a paso el pinar de repoblación, ¿no? Yo odio el pinar de repoblación también por una razón estética. Es súper feo, pero qué feos son estos pinares, qué feo es el suelo, qué feo es la degradación, qué monótonos. Nosotros necesitamos la belleza, los seres humanos, porque nos da impulso para vivir. Cuando se vive en el mundo de la fealdad, porque ahora todo es feo, no son solo feos los pinares de repoblación, todo, allí donde mires lo que predomina es la fealdad. En las ciudades también, pero en el campo estos pinares tienen que ser convertidos en bosque autóctono. El bosque autóctono está lleno de belleza y todas estas obras de la maldad humana, porque solo pretendían empujar como ganado a la gente a las ciudades, están llenas de fealdad, maldad y fealdad. Bueno, pues muy bien, amigas y amigos, contarme cómo van estas incursiones en los pinares de repoblación y también en los eucaliptales de repoblación y a ver qué vamos logrando. Y viva el bosque autóctono caducifolio. Hasta la próxima vez.